Caso de valoración aduanera realizado por las estudiantes Ashley León Ruiz, Diana Estrella Cedeño y Angie Tufiño Rivera, perteneciente a la Facultad de Administración, Carrera Comercio Exterior, 10º semestre nocturno, de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Para proceder a realizar el siguiente caso, primero debemos tener claro qué son los métodos de valoración. De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Decisión 571 de conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre Valoración de la Organización Mundial de Comercio, nos indica: los métodos para determinar el valor en aduana base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación son los siguientes. Primer método de valoración: valor de transacción de las mercancías importadas. Segundo método de valoración: valor de transacción de las mercancías idénticas. Tercer método de valoración: valor de transacción de las mercancías similares. Cuarto método de valoración: método de valor deductivo. Quinto método de valoración: método del valor reconstruido. Sexto método de valoración: método del último recurso. También debemos tener en claro el orden de aplicación de los métodos de valoración. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Decisión 571 de la OMC, según lo dispuesto en la Nota General del Anexo 1 del Acuerdo sobre la Valoración de la Organización Mundial de Comercio, los métodos señalados en el artículo anterior deben aplicarse en el orden allí indicado. El valor de transacción de las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor en aduana y su aplicación. Debe privilegiarse siempre que se cumplan con los requisitos para ello. El orden de aplicación de los métodos señalados en los numerales 4 y 5 del artículo anterior pueden ser invertidos, si lo solicita el importador y así lo acepta la Administración Aduanera. Primer método de valoración: valor de transacción de las mercancías importadas. Artículo 1 de las normas de valor de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias. A. Que no exista restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador. B. Que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación. C. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión u utilización de ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. D. Que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros. Aspectos generales del valor de transacción. Artículo 4 de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. 1. Para la valoración de las mercancías importadas, mediante la utilización del primer método o método principal denominado valor de transacción, debe tenerse en cuenta las disposiciones del artículo 1 y 8 del Acuerdo sobre Valoración de la Organización Mundial de Comercio y sus respectivas notas interpretativas, así como los lineamientos generales de la Decisión 571 y las disposiciones del presente reglamento. 2. El valor de transacción se define como el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al territorio aduanero comunitario, ajustado de conformidad con las adiciones previstas en el artículo 20 y las deducciones de los conceptos, gastos o costos que no forman parte del valor en aduana, de que trata el artículo 33 del presente reglamento y siempre que se cumplan los requisitos señalados en el artículo siguiente. 3. El valor en aduana. En aplicación del método de valor de transacción se calculará en el formulario de la Declaración Andina de Valor de acuerdo a lo dispuesto en las normas comunitarias. Requisitos para aplicar el primer método de valoración, valor de transacción, estipulados en el artículo 5 de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. 1. Que las mercancías a valorar hayan sido objeto de una negociación internacional efectiva, mediante la cual se haya producido una venta para la exportación con destino al territorio aduanero comunitario. 2. Que se haya acordado un precio real que implique la existencia de un pago, independientemente de la fecha que se haya realizado la transacción y de la eventual fluctuación posterior de los precios. 3. Que en los anteriores términos pueda demostrarse documentalmente el precio realmente pagado por pagar directa o indirectamente al vendedor de las mercancías importadas, de la forma prevista en el artículo 8 del presente reglamento.
4. Que se cumplan con todas las circunstancias exigidas en los literales A, B, C y D del numeral 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre la valoración de la Organización Mundial de Comercio. 5. Que si hay un lugar a ello, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías importadas se puede ajustar con base en datos objetivos y cuantificables según lo previsto en el artículo 20 del presente reglamento. 6. Que las mercancías importadas estén conformes con las estipulaciones del contrato en relación a la negociación, teniendo en cuenta lo expresado en el artículo 18 de este reglamento. 7. Que la factura comercial reúna todos los requisitos previstos en el artículo 9 del presente reglamento. 8. Que la información contable que se presente esté preparada conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Segundo método de valoración: valor y transacción de mercancías idénticas. Artículo 2 de las normas de valor de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con lo arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, el valor en aduana será el valor de transacción de las mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías idénticas vendida al mismo nivel comercial sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración. Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 del artículo 8 estén incluidos en el valor de transacción, se efectuará un ajuste de dicho valor para tener en cuenta las diferencias apreciables de esos costos y gastos. Si al aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de transacción de mercancías idénticas, para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor de transacción más bajo. Tercer método de valoración: valor de transacción de las mercancías similares. Artículo 3 de las normas de valor de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con lo arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 y 2, el valor en aduana será el valor de transacción de las mercancías similares vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objetos de la valoración. Cuando no exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías similares vendida a un nivel comercial diferentes o en cantidades diferentes ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles a nivel comercial o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que aquellos son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como una disminución del valor. Aspectos generales. Artículo 41 de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. La Administración Aduanera tendrá en primer lugar que identificar cuáles otras mercancías importadas pueden ser consideradas como similares. A continuación, comprobar que correspondan a valores en aduanas establecidos con el método de valor de transacción, según lo dispuesto en el capítulo 1 anterior. Dichos valores deberán haber sido previamente aceptados por la aduana cumpliendo con lo señalado en el párrafo 4 de la nota interpretativa del artículo 3 del acuerdo mencionado y según lo dispuesto en el artículo 60 de este reglamento. Al aplicar este método, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de las mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración. De comprobarse diferencias en el nivel comercial o en las cantidades que influyen en el precio o en el valor, serán los ajustes necesarios de conformidad con lo previsto en el comentario 10.1 del Comité Técnico de Valoración. Si por el contrario las diferencias atribuidas a nivel comercial o la cantidad no influyen en el precio o en el valor, se utilizará el valor de transacción previamente identificado como una venta de mercancía similar, sin efectuar ajuste alguno por estos conceptos. Cuarto método de valoración: método del valor deductivo. Artículo 5 de las normas de valor de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones. Si las mercancías importadas u otras idénticas o similares importadas se venden en el país de importación en el mismo estado en que son importadas, el valor en aduana determinado según el presente artículo se basará en el precio unitario a que se vendan en condiciones la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado a personas que no estén vinculadas con aquellas a las que compren dichas mercancías, con las siguientes deducciones. 1.
Las comisiones pagadas o convenidas usualmente a los suplementos por beneficios y gastos generales cargados habitualmente en relación con las ventas en dicho país de las mercancías importadas de la misma clase. 2. Los gastos habituales de transportes y seguros, así como los gastos conexos en que se incurra en el país importador. 3. Cuando proceda los costos y gastos a que se refiere en el párrafo 2 del artículo 8. Y 4. Los derechos de aduana y otros gravámenes nacionales pagaderos en el país de importador por la importación o venta de las mercancías. Se debe de tomar en consideración lo siguiente. Si de las mercancías importadas ni otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas se vendan en el país de importación en el mismo estado que son importadas y si el importador lo pide, el valor en aduana se determinará sobre la base del precio unitario a que se vendan a la mayor cantidad total de las mercancías importadas, después de su transformación a personas del país de importación que no tengan vinculación con aquellas de quienes compren las mercancías, teniendo debidamente en cuenta el valor añadido en esa transformación y las deducciones previstas en el apartado del literal A del párrafo 1. Quinto método de valoración, método del valor reconstruido. Artículo 6 de las normas de valor de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones. El valor en aduana de las mercancías importadas determinado según el presente artículo se basará en un valor reconstruido en la suma de los siguientes elementos. A. El costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas. B. Una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la que suele añadirse tratándose de ventas de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías objeto de la valoración efectuada por productores del país de exportación en operaciones de exportación al país de importación. C. El costo o valor de todos los demás gastos que deban tenerse en cuenta para aplicar la opción de valoración elegida por el miembro en virtud del párrafo 2 del artículo 8. Sexto método de valoración, método del último recurso. Artículo 7 de las normas de valor de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con lo arreglo a lo dispuestos en los artículos 1 a 6, inclusive dicho valor se determinará según criterios razonables compatibles con los principios y las disposiciones generales de este acuerdo y el artículo 7 del GATT de 1994 sobre la base de datos disponibles en el país de importación. En el valor en aduana determinado según el presente artículo no se basará en A. El precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país. B. Un sistema que prevea la aceptación a efectos de valoración en aduana del más alto de dos valores posibles. C. El precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador. D. Un costo de producción distinto de valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. E. El precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del país de importación. F. Valores en aduanas mínimos. G. Valores arbitrarios o ficticios. Si así lo solicita, el importador será informado por escrito del valor en aduana determinado de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo y del método utilizado a este efecto. Para la explicación del presente caso tenemos que el importador Smart AC contrata en la empresa Easy Ltd para que facilite un proveedor, por lo que se contacta con la empresa Elegance en Polonia, quien es distribuidor autorizado de la marca Adicas. En la factura comercial consta el valor FOB Hamburgo de $150.000 americanos y un valor de $1.500 que se le paga a la empresa Easy por concepto de comisión de venta, ya que es quien se encarga de gestionar el pedido y la entrega de la mercancía al importador. La compañía importadora Smart AC cancela por gastos de transporte un valor de $1.200 americanos y la póliza de seguro cuya prima neta es de $150 americanos. Cabe recalcar que el importador debe cancelar al dueño de la marca el 3% del valor de las mercancías por concepto de derecho de licencia, un valor que equivale a $4.500 americanos. ¿Bajo qué método de valoración se puede proceder en este caso? En el siguiente caso se puede proceder bajo el primer método de valoración aduanera, método de valor de transacción, porque cumple con dos condiciones específicas que nos menciona la norma. La primera condición es que existe una negociación y la segunda es que existe un precio realmente pagado por pagar, según lo aplica el artículo 1 de las normas de valor de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, que nos indica lo siguiente.
Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de las normas de valor de la Comunidad Andina, se añadirán al precio realmente pagado por pagar las mercancías importadas. A. Los siguientes elementos, en la medida en que corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado por pagar de las mercancías. 1. Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. 2. El costo de los envases o embalajes, que en efectos aduaneros se consideren como formando un todo con las mercancías de que se trate. 3. Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales. B. El valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios siempre que el comprador de manera directa o indirecta los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en medida en que dicho valor no esté incluidos en el precio realmente pagado por pagar. 1. Los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. 2. Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizadas para la producción de las mercancías importadas. 3. Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. 4. Ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños y planos y croquis realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de las mercancías importadas. C. Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de la valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado por pagar. D. El valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor. 2. En la elaboración de su legislación, cada miembro dispone que se incluya en el valor de aduana o se excluya del mismo la totalidad o una parte de los elementos siguientes. A. Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. B. Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. C. El costo del seguro. 3. Las adiciones al precio realmente pagado por pagar previstas en el presente artículo solo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables y punto. 4. Para la determinación del valor en aduana, el precio realmente pagado por pagar únicamente podrán incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. ¿Cuál sería el precio realmente pagado por pagar, incluyendo los ajustes para determinar el valor en aduana? $150,000. Valor de las mercancías. $1,500. Comisión de venta. Artículo 1, inciso 1 de las normas de valor de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones. Artículo 23 de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. Las comisiones de venta se añadirán al precio realmente pagado por pagar las siguientes condiciones: que no estén incluidas en dicho precio y que corran a cargo del comprador. Más $4,500. Derecho de licencia. Artículo 1 de las normas de valoración de la Comunidad Andina de Naciones, literal D. Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objetos de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías. Artículo 28 de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones, literal 2. El canon o derecho de la licencia solo se sumará al precio realmente pagado por pagar si ese pago es A. Está relacionado con las mercancías que se valora. B. Constituye una condición de venta de dicha mercancía. C. Se basa en datos objetivos y cuantificables. D. No están incluidos en el precio realmente pagado por pagar. Más $1,200. Gastos de transporte. Artículo 1 de las normas de valor de la Comunidad Andina de Naciones, número 2, literal A. Los gastos de transporte de las mercancías importadas hacia el puerto o lugar de importación. B. Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hacia el puerto o lugar de importación. Artículo 31 de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. Los gastos de transporte comprenden todos los gastos conexos con ese transporte desde el lugar de entrega de las mercancías en el exterior hasta el lugar de importación en el territorio aduanero comunitario. Más $150. Seguro. Artículo 1 de las normas de valor de la Comunidad Andina de Naciones, numeral 2, literal C. Serán incluidos costos del seguro. Artículo 32 de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. Comprende los costos en que se incurran para cubrir riesgos, daños o pérdidas de las mercancías durante las operaciones de transportes. Todos los valores antes mencionados dan un total de $157,350 americanos, que es el total de valor en aduana a declarar. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Decisión 571, el valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 al 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas notas interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo acuerdo en la presente decisión y su reglamento. Artículo 1 de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. El valor en aduana de las mercancías importadas es la base imponible para la liquidación de los derechos de aduana ad valorem. Será determinado de conformidad con los métodos y procedimientos de acuerdo sobre la valoración de la Organización Mundial de Comercio, en concordancia con lo establecido en la Decisión 571 y en el presente reglamento.
El valor en aduana podrá ser tomado como base gravable para los demás derechos e impuestos a la importación definidos en las normas comunitarias de conformidad con lo señalado en el presente reglamento y en las respectivas legislaciones nacionales.